Pues bueno, muchachos, vamos a seguir con nuestro estudio del libro. Me gustaría que empezáramos con un pasaje que se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan. Evangelio según Juan, capítulo 5, verso 39. Lo voy a leer yo aquí, yo traigo ahorita la Reina Valera, entonces lo voy a leer ahí. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabras de Jesús, donde se nos invita a escudriñar las escrituras, porque en ellas hay vida eterna, y todas las escrituras dan testimonio de Jesús. Ahora la pregunta aquí inmediata es, ¿a qué escrituras se estaba refiriendo Jesús cuando dice, las escrituras dan testimonio de mí? ¿Sí, el Torah? Ok, muy bien. ¿A qué se refería Jesús cuando dice que las escrituras daban testimonio de él? ¿A toda la Biblia? El Antiguo Testamento. Ok, entonces Jesús, recuerden que en ese tiempo aún los libros del Nuevo Testamento aún no estaban escritos, ¿no? Entonces cuando Jesús dice que las escrituras dan testimonio de él, está haciendo una referencia directa al Antiguo Testamento o a la Torá, y dice que todo el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Y básicamente en el subtema en el cual vamos es, ¿cuáles son los temas principales de las escrituras? Antes de que arranquemos, me gustaría escuchar por lo menos 2 o 3. ¿Cuáles serán los mensajes principales de las escrituras? El Evangelio, ¿ok? Sí, pues la salvación. La salvación. ¿Qué más, muchachos? La Diri de Jesús. La deidad de Jesús, muy bien. ¿Qué más? El reino de Dios. El reino de Dios, ok. Entonces hoy vamos a ver, según el autor, cuáles son los temas principales de las escrituras. En el libro comienza el autor mencionándonos que la Biblia es una colección de 66 libros inspirados por Dios. Estos documentos están reunidos en 2 testamentos, el antiguo, que consta de 39 libros, y el nuevo, 27 libros. Ando muy generoso hoy. Voy a tener un regalo para la próxima semana al que cantaditos se aviente de Génesis, Apocalipsis, los libros de la Biblia. Yo no sé. A ver, ¿De qué quieres? de Génesis, Apocalipsis. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué. Puede ser Ruth, primera, segunda Samuel, primera, segunda de Crónicas. Reyes. De Reyes, primera, segunda de Crónicas, Cedras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y no te Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles, primera, segunda de Corintios. Hechos Romanos. Hechos Romanos. Sí me lo sé, pero lo estoy diciendo mal. Bueno, a ver, alguien. Bueno, va a tener premio, dijo el Antiguo Testamento. ¿Alguien que el Nuevo Testamento? Medio premio, porque Medio premio, sí, medio premio. Buena, Max, buena. Bueno, entonces vaya, esto nos, por ejemplo, en la iglesia desde niño nos lo enseñaban esto. O sea, estamos hablando que a los 10 años ya teníamos que saber todo el orden o el canon de la Biblia, pero vaya, la Biblia consta de 66 libros divididos en 2 testamentos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Los profetas, los sacerdotes, los reyes y los líderes de la nación de Israel escribieron los libros del Antiguo Testamento en hebreo, con algunos pasajes en arameo. Entonces en el Antiguo Testamento vemos que la gran mayoría está escrito en hebreo y algunos pasajes en arameo. Los apóstoles, por su parte, y sus colegas escribieron los libros del Nuevo Testamento en griego.
Entonces, ¿cuántos idiomas encontramos en la Biblia? 3. ¿Sí? ¿Y el lenguaje angelical qué? Nah, eso no es cierto. Entonces vemos estos 3 idiomas predominantes en la Biblia. Hebreo, para el Antiguo Testamento, con algunas excepciones en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Ahora, el Antiguo Testamento recoge los orígenes con la creación del universo y acaba alrededor de 400 años antes de la primera venida de Jesucristo. Okay, así para que lo tengan claro, ¿no? El Antiguo Testamento comienza con el relato de la creación y culmina algunos 400 años antes de la venida de Cristo. A lo largo del Antiguo Testamento, el flujo de la historia discurre en este sentido. Vemos la creación del universo. ¿En qué capítulos? Del Génesis 1 y 2. ¿Ok? Después vemos la caída del hombre, el capítulo 3 de Génesis. Después vemos el diluvio universal del juicio sobre la tierra. Posteriormente vemos la historia de Abraham, Isaac y Jacob, o Israel, que son los padres de la nación escogida, que es, ¿qué nación? Israel, ok. Y posteriormente, en todo lo que resta del Antiguo Testamento, vemos la historia del pueblo escogido de Dios, que en este caso es Israel. Ahora, dentro de la historia de Israel, vemos esto, comenzando con el exilio en Egipto, que tuvo aproximadamente esta duración, 439 años. Después vemos el éxodo, o la salida del pueblo de Israel de Egipto, y cómo ellos deambularon por el desierto alrededor de 40 años. Hace poquito alguien hizo, con la ayuda del Google Maps, la distancia recorrida de los 40 años. Ahorita no me recuerdo la cifra exacta, pero vaya, era algo relativamente no tan 40 años, ¿no? Pero bueno, vemos que alrededor de 40 años ellos anduvieron caminando y deambulando por el desierto. Después vemos la conquista de Canaán. Vemos la época de los jueces. Vemos el Reino Unido. Aquí hace referencia a Saúl, David y Salomón, un periodo de 110 años. Después vemos el reino dividido, Judá e Israel, alrededor de 359 años. Vemos el exilio en Babilonia, aproximadamente 70 años. Y el regreso y reconstrucción del territorio, 140 años. Entonces, vaya, básicamente así fluye la historia del Antiguo Testamento, ¿no? En este sentido, vemos la creación del hombre, la caída del hombre, el diluvio, los padres de la nación escogida y la historia de Israel. Ahora, antes de que avancemos, me gustaría hacer una pregunta, de esas preguntas que yo hago. Muchachos, ¿el Antiguo Testamento interpreta al Nuevo Testamento o el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento? Pues que depende, yo lo más como histórico, ¿no? También. En ciertas cosas. Ok. Más. Entonces, la respuesta sería... Es que como esas preguntas que tú haces, la respuesta sería, ambos se representan, ¿no? Ajá. Sí, es que el uno se ayuda a entender y interpretar más a la otra, Ajá. es both. Ok. Yo digo que el Antiguo Testamento es como la sombra que nos Ok. lleva a venir después. Ok. Son complementos. Sí. A ver, chava. Estás tomando café porque sé que vas a hablar. Yo creo que sí es el complemento, pero el Antiguo Testamento, pues sí, lo que dice la hermana refleja lo que iba a ver, que venían para el nuevo, ¿no? Ok. Ok. Ana Miguel, échale. Ahí va. Pues realmente nosotros ya lo sabemos, ¿no? O sea, sabemos digamos, la historia de la redención, pero realmente si una persona, digamos, que no sepa o que sepa muy poco de lo que es la Biblia, si lee únicamente el Nuevo Testamento,
sí lo va a entender, pero no lo va a entender plenamente. Claro. ¿Verdad? Y a la inversa, por ejemplo, digamos, los judíos, ¿verdad? Que comprendían, y hoy en día también, ¿verdad? Que comprenden el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento no lo toman en cuenta. Entonces, como dice nuestro hermano, ¿verdad, Chava? O sea, es un complemento, pero aunque el Nuevo Testamento complementa el Antiguo es la base, ¿verdad? Porque es cuando el Señor hace la revelación no plena, pero sí lo estamos viendo de una manera, ¿cómo se dice? Progresiva, por decir así, tanto de la revelación de la salvación como de Dios mismo. Ok, muy bien. Ahora, esta pregunta. ¿Cuál es el mensaje que comunica el Antiguo Testamento? Así como concentrándolo todo, ¿y cuál es la esencia del mensaje que comunica el Antiguo Testamento? A ver, Rosy, ¿qué le dijiste, Chava? La redención. Bueno, ¿de qué manera las personas eran justificadas en el Antiguo Testamento? Sacrificio de animales. Ok, pero recuerden que el sacrificio de animales no tiene el poder de quitar pecados, simplemente apaciguaba la ira de Dios. Por un año y tenía que regresar posteriormente, ¿no? Entonces, vaya, el mensaje del Antiguo Testamento, sí, o sea, como decía Irma, en sombras vemos la obra redentora que Cristo vino a hacer. ¿Ustedes se recuerdan ese pasaje de quién era el personaje que iba leyendo el libro y alguien se acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Felipe. Sí, ¿verdad? Felipe y el etíope. El etíope, ¿verdad? Cierto. El eunuco. No me acuerdo bien. Pero vaya, viene y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué estaba leyendo? Isaías. Y dice, ¿cómo va a entender si no hay quien me lo explique? Entonces, vaya, después hace una explicación de la obra redentora que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, vaya, se complementan los dos, pero vaya, el Nuevo Testamento le da sentido a todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? O sea, lo hace funcionar. Y como decía mi hermano Miguel, para leer el Nuevo, muchachos, tenemos que tener una comprensión o un panorama general del Antiguo, porque, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, le vamos a entrar a Apocalipsis, y en Apocalipsis vamos a ver una gran cantidad de figuras y símbolos que están en el Antiguo Testamento y necesitamos tener esa comprensión para entenderlo, ¿no? Pero bueno, entonces quedamos en que se complementan y el Nuevo le da interpretación al Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, los detalles de esta historia se explican en los 39 libros que pueden dividirse en 5 categorías. La primera categoría es la ley, y estos abarcan Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, o como decía María, la Torá, ¿verdad? Después tenemos los libros históricos, que son 12, de Josué a Esther. Tenemos los libros de sabiduría o sapiensales, de Job a Cantares. Tenemos los libros de los profetas mayores. ¿Por qué se les nombra profetas mayores y a los otros profetas menores? Como lo vemos aquí. ¿Por qué creen? Sí, en este caso no es por orden jerárquico de que ellos son mayores, sino por el contenido de cada libro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, vemos Isaías, que tiene, ¿cuántos capítulos? Isaías tiene 60 y tantos. Entonces, vemos, por ejemplo, a Oseas o estos libros que tienen una menor cantidad de capítulos. Entonces, por eso se les llama profetas mayores y profetas menores, por la cantidad de contenido que ellos tienen. A la terminación del Antiguo Testamento le siguieron 400 años de silencio, durante los cuales Dios no habló por medio de profetas ni inspiró escritura alguna. Juan el Bautista rompió ese silencio cuando llegó anunciando que el Salvador prometido había venido.
Y eso debió haber sido sorprendente para la gente que vivió porque, o sea, tú te imaginas ponerte en los zapatos de un judío y que constantemente a través de la historia progresiva del pueblo de Israel veíamos cómo Dios estaba presente y cómo Dios le hablaba al pueblo. Y imagínate 400 años de silencio. O sea, imagínate, o sea, tú te vas a dormir con tu esposa enojada en una noche de silencio y sabes que algo está mal. Ahora, 400 años de silencio te va a pensar mucho. ¿Nos habrá olvidado Dios? Tal vez Dios ya nos desechó. Muchas preguntas, ¿no? Pero después vemos que aparece un hombre vestido de pieles y que está en el desierto y que come un tipo de comida rara y comienza a predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Eso para la gente que le tocó vivir debió haber sido algo impresionante porque, bueno, a la comprensión que ellos tenían sabían que habría de venir el precursor del Mesías prometido. Entonces, esta es la historia del Antiguo Testamento. Vemos la historia de Israel, después vemos un silencio de parte de Dios de 400 años y después vemos el comienzo del Nuevo Testamento. Ahora, mientras los 39 libros del Antiguo Testamento se especializan en la historia de Israel y en la promesa de la venida del Salvador, los 27 libros del Nuevo Testamento lo hacen en la persona de Cristo y el establecimiento de la iglesia. Siento mucha tentación entrar a este tema, pero solamente lo voy a mencionar. El autor tiene una visión respecto a Israel y la iglesia. Ayer les hice esta pregunta yo al pastor, ¿verdad? Y se las hago a ustedes. ¿Qué relación existe entre Israel y la iglesia? Es una buena pregunta. Pues fue lo que me dijo el pastor Lázaro. Es una buena pregunta. ¿Existe una relación? ¿Creen ustedes que hay dos planes distintos? Uno para Israel y uno para la iglesia. ¿O creen que es un plan único, redentor? ¿Creen que hay diferencia entre Israel y la iglesia? ¿Quién es la novia del Cordero? La iglesia. Bueno, ya, aquí me voy a detener para no entrar a ese tema hasta que llegue su momento. Pero bueno, aquí el autor sí mira una distinción entre Israel y la iglesia. Y precisamente es lo que la iglesia aquí, Seis Buen Encuentro, también entienda. Hay una relación entre Israel y la iglesia. Sí. Tengo un comentario, no sé si esté bien. Es un argumento muy largo, pero voy a tratar de resumirlo. O sea, el Señor Dios escogió al pueblo de Israel, porque Él quiso hacerlo, su pueblo. Pero el pueblo de Israel ¿cómo se dice? Como que no... Lo rechazó. Entonces, ahí fue donde fue a los gentiles. Entonces, como dicen, en Hechos fue donde comenzó la iglesia. Entonces yo digo que sí hay una distinción entre la iglesia y Israel. el pueblo de Israel. Okay. Aunque la iglesia es su esposa, Okay. ¿verdad? Sí. Pero... ¿Y cómo quedaría Israel ahí en ese sentido? Pues Dios no ha terminado con Israel. Ajá. Como que lo dejó a un lado, aunque dijo, aquí vamos a esperar. Ajá. Voy a tratar con los gentiles. Sí. Con esta gente que sí, ¿verdad? Ajá. Me aceptó y no me rechazó. Okay. Pero él va a seguir con Israel. No Ajá. ha terminado con Israel. Ok, bueno. Entonces, eso lo vamos a ver. Simplemente les dejo esta pregunta para que lo vayan estudiando. Vayan estudiando a aquel que esté interesado en este tema, porque es muy amplio y hay una diferencia de opiniones con respecto a estas posturas, ¿no? Yo tengo una postura, pero queremos llegar a la comprensión bíblica, ¿no? Entonces, ahí vayan haciendo esa tarea. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento se hace un énfasis en la historia de Israel. El Nuevo Testamento hace énfasis en la historia de ¿qué? De la iglesia, ¿cierto? Para esto es importante la teología histórica. ¿Qué era lo que los padres de la iglesia creían respecto a la relación entre Israel y la iglesia? A aquellos que les gusta ese tema, vayan e investiguen. ¿Qué postura tenía la iglesia primitiva
o sea, la iglesia de los primeros siglos, con respecto a la relación entre Israel y la iglesia. Ahora, continuamos. Los 4 evangelios recogen el nacimiento de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección y ascensión. Cada uno de los 4 escritores considera el mayor y más importante acontecimiento de la historia, que es la venida o la encarnación del Dios hombre, que es Jesucristo, pero cada uno de ellos con un enfoque distinto, ¿no? El libro de Hechos, ya les había dicho este comentario, ¿no? Que dice Hechos de los Apóstoles. Habría que cambiar eso, ¿no? Por Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Pero el libro de Hechos narra la historia del impacto que tuvo la vida de Jesús en sus seguidores, la muerte y la resurrección, el Señor y Salvador desde su ascensión, la consiguiente venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia por medio de los primeros años de predicación del Evangelio por parte de los apóstoles y sus colegas. En verdad, leer el libro de Hechos es apasionante. O sea, a mí me sorprende mucho esa parte, ¿no? Que dice que empezaron a orar por Pablo, ¿no? Creo que era Pablo que estaba, dice que el lugar tembló. Y surge la pregunta, ¿no? ¿Habrá temblado literalmente o fue una experiencia que vivieron los hermanos? ¿Me explico? Pero es apasionante leer el libro de Hechos y vemos cómo el plan que Dios tuvo desde un principio iba dando forma con el nacimiento de la iglesia. Posteriormente, las 21 epístolas fueron escritas. ¿Qué son las epístolas, muchachos? Las cartas. No, ese como el comediante, dice, las esposas de los apóstoles. Las 21 cartas fueron escritas a las iglesias e individuos para explicar la relevancia de la persona y la obra de Jesucristo con sus implicaciones para la vida y el testimonio hasta que Él regrese. ¿Cuál es su carta favorita, muchachos, del Nuevo Testamento? Por ejemplo, yo empiezo, yo tengo 2. Es Gálatas, me encanta Gálatas, me encanta Efesios, no, pues muchas, ¿no? A usted, hermano, ¿cuál le gusta? Bueno, es que depende, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digamos la carta a los romanos, ¿no? Romanos. Sí. Y a mí me gusta mucho, a veces la leo así, pues, una carta cortita, la de Filemón, la puse por Filemón. o sea, porque podemos ver claramente ahí el trueque, ¿verdad? Sí. A Jesucristo. Sí. ¿Verdad? O sea, vemos que el ejemplo que pone el apóstol Pablo, ¿verdad? De Filemón con Onésimo, Con o sea, Onésimo. es una réplica con nosotros, con Cristo. Sí, sí. Una vez me preguntaba bien ahí de la carta de Filemón. Dices que ya la leí, ¿de qué se trata? O sea, es una carta hermosa acerca del perdón, que no es opcional para nosotros. Le dice Pablo a Onésimo, recibe a Filemón. O sea, no te olvides que tú mismo te me debes a mí. Eso fue bueno, pero es bonito. Entonces, las 21 cartas fueron escritas a las iglesias para explicar la relevancia de la persona y la obra de Jesucristo. Ahora, el Nuevo Testamento acaba con Apocalipsis, que comienza describiendo la era presente de la iglesia y culmina con el retorno de Cristo para establecer su reino. Si tienen su libro, se van a notar que omití algunas palabras, porque el autor acá explica establecer su reino terrenal y milenial. No lo omití porque hasta que lleguemos a ese momento lo vamos a explicar, ¿ok? Desde las diferentes posturas. Pero pudiéramos simplificando y decir que culmina con el retorno de Cristo para establecer su reino definitivo, ¿cierto? Ahí estamos de acuerdo todos. Ahí termina la historia redentora. Ahora, para comprender la Biblia, muchachos, es fundamental entender la trayectoria desde la creación a la consumación. También es crucial mantener el enfoque en el tema unificador de las Escrituras que vimos hace 2 clases atrás, que es el reino de Dios. Ahora, esta palabra fundamental, tenemos que entender, muchachos,
de que la Biblia, que a pesar de que son 66 libros, ¿cierto? Dividido en 2 testamentos, escritos por alrededor de 40 autores, tenemos que entender que la Biblia es un metarrelato, o sea, es un gran relato. A pesar de que está conformada por libros individuales, todos estos autores están narrando una y sola historia. Es la historia de redención que Dios estableció para redimir al hombre pecador. Y en este caso, llevarlo del polvo a la gloria. De eso se trata la Biblia. Ya sea que estés en el Antiguo Testamento, encontrarás esa verdad, y en el Nuevo encontrarás esa verdad, y si juntas todo, muchachos, es la historia de la Biblia, es la historia de redención donde Dios lleva al hombre del polvo a la gloria. De eso se trata la palabra de Dios. Ahora, la Biblia revela el plan de Dios para esta redención desde su comienzo en la eternidad pasada hasta su final en la eternidad futura. Todos los pactos que nosotros vemos alrededor de la Biblia, muchachos, por ejemplo, el pacto davídico, ¿qué más? El pacto noénico, el pacto, tantos pactos que podemos sacar. Todos esos pactos, todas las promesas y las épocas son todos secundarios al único plan continuo de redención. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a pesar de que nosotros vemos a Dios obrando de distintas maneras y en distintos tiempos, pero recuerden que detrás de esos relatos particulares se está narrando una gran historia. Esa historia es la historia de redención, repito, donde Dios lleva al hombre del polvo a la gloria. Me gustó como lo que escribió ahí el autor, dice, hay un solo Dios, la Biblia tiene un solo creador, las escrituras, o sea, todo el canon bíblico, los 66 libros, son un solo libro. Hay un solo plan de gracia recogido desde el inicio por medio de la ejecución y hasta la consumación. No vamos a entrar acá porque nos llevaría la clase, pero vemos que desde la predestinación, que ocurre antes de la fundación del mundo, hasta la glorificación, la Biblia es la historia de Dios redimiendo a su pueblo elegido para alabanza de su gloria. Ahora la pregunta es, ¿quién es este pueblo elegido? Estamos hablando del plan redentor de Dios. Ahora, ¿quién es el pueblo elegido que Dios se dispuso a salvar y rescatar? Ese pueblo que Dios quiso redimir desde antes de la fundación del mundo. Es a gente de toda lengua, tribus, pueblo y nación para hacerlos un solo pueblo. Su pueblo, y ese pueblo se le llama la iglesia. ¿Ok? Entonces, esa es la gran historia que cuenta la Biblia. Ahora, conforme se va exponiendo el plan y los propósitos redentores de Dios en las Escrituras, se enfatizan constantemente 5 ideas recurrentes. Todo lo que se revela en las páginas del Antiguo y el Nuevo Testamento se asocia con estas 5 categorías, que son el carácter y los atributos de Dios, la tragedia del pecado y la desobediencia a las normas santas, 3, la bienaventuranza de la fe y la obediencia a las normas de Dios, 4, la necesidad de un Salvador por cuya justicia y sustitución pueden ser perdonados los pecadores, ser declarados justos y transformados para obedecer las normas de Dios, y ahorita lo vamos a ver esto a detalle. 5, el fin glorioso venidero de la historia redentora en el reino terrenal del Señor y Salvador y el posterior reinado eterno y la gloria de Dios y Cristo. Esto es siguiendo el esquema que presenta el autor, ¿cierto? Entonces, estas 5 verdades las vemos de pasta a pasta en la Biblia. ¿Ok? Ahora, empezamos con la primera, la revelación del carácter de Dios. Si yo les dijera a ustedes, definan mi carácter, ¿cómo soy yo en mi carácter en base a lo que ustedes me conocen? ¿Cómo me definirían? Tranquilo.
Y bien, ahí se ríe. Hay que preguntarle a Vianney. Bueno, se ve tranquilo. Bueno, y vaya, porque nosotros estamos revelando algo de nuestro ser, ¿no? Ahora, vemos esta idea de que si hoy tenemos este libro, muchachos, es porque Dios decidió revelarse. Si Dios no hubiera decidido revelarse, nosotros no tuviéramos esto. Pero Dios se revela, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, vemos que por encima de todo lo demás, las escrituras son la autorrevelación, o sea, Dios está autorrevelando Él mismo. Dice, Dios se revela a sí mismo como el Dios soberano del universo, que ha escogido hacer al hombre y darse a conocer a Él. En esta autorrevelación ha establecido su nivel de absoluta santidad. Ahora, cuando nosotros miramos todo el gran listado de los atributos o perfecciones de Dios, ¿cuál es el atributo que más destaca de Dios? Su amor. ¿Ok? Santidad. ¿Ok? Porque solo está en este atributo, vemos una triple repetición de este atributo de Dios. O sea, no vemos que Dios es amor, amor, amor. No vemos que Dios es justo, justo, justo. Pero sí vemos que Dios es santo, santo, santo. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios revela parte de su carácter, vemos que el atributo que sobresale es su santidad. Y por consiguiente, pone en un espejo o a contraluz el grado de santidad que nosotros tenemos. Que es que nada, ¿no? O sea, aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado está siempre delante de mí. Tus mejores obras de justicia delante de mí son como un trapo de inmundicia. Entonces vemos, muchachos, cómo de tapa a tapa se revela el carácter de Dios con respecto a su absoluta santidad. Ahora, desde Adán a Eva, pasando por Caín y Abel, y hasta cualquier otro anterior y posterior a la ley de Moisés, en las Escrituras se ha establecido y se ha sostenido el nivel de justicia hasta la última página del Nuevo Testamento. Porque si Dios es santo, Dios es justo, ¿cierto? Si Dios es totalmente santo, Él tiene que ser totalmente justo. Ahora aquí la pregunta es, ¿cómo un Dios completamente santo y completamente justo puede perdonar a pecadores culpables? Y es ahí donde entra la obra de Cristo. ¿Ok? En esa ecuación entra Cristo. La violación a la santidad de Dios produce un juicio tanto temporal como eterno. Y esto es predominante. Dios revela que Él es santo y que la violación a su santidad merece juicio tanto temporal. ¿Por qué? Porque nosotros morimos físicamente en Adán, ¿se recuerdan? Pero también hay un juicio eterno, ¿no? Ahora, esa es la primera parte. Después vemos la revelación del juicio divino por el pecado y la desobediencia. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte, ¿no? Ayúdame a leer, Jesús. Las Escrituras tratan una y otra vez el asunto del pecado del hombre, que conduce al juicio divino. Relato tras relato demuestra los efectos mortíferos en el tiempo y en la eternidad de violar las normas de Dios. ¿Qué pasaría si Dios actuara con justicia sobre todos los hombres? No estaríamos aquí, ¿cierto? Pero Dios decide otorgar misericordia. La misericordia, para que sea misericordia, tiene que ser ¿qué? Voluntaria. Dios otorga misericordia, le dice a Moisés, a quien yo quiero tenerle misericordia. Y me compadezco de quien yo me quiero compadecer. Ahora, las Escrituras hablan acerca del pecado del hombre, y ayer tenía yo esta plática con un amigo que quiero mucho, que andaba ayer en el parque, y estábamos teniendo esta bonita plática que se extendió hasta las 12 de la noche, acerca de cuán pecaminosos somos. O sea, yo le decía, es que no nacemos con un estado de, ¿cómo se le menciona? Inocencia.
No nacemos en estado de inocencia. Nacemos siendo pecadores. Y en ese preciso momento, Lauren se estaba comportando de una de esas maneras que uno piensa, ya no más hijos, ¿verdad? Y le digo, mira, Javi, ¿quién le enseña a ella a manipularnos? ¿Quién le enseña a un niño a manipularnos? O sea, ¿cómo un niño puede entender lo que es manipular a sus padres? No hay otra cosa más que nosotros desde el nacimiento, es más, desde que fuimos concebidos, dice David, ¿verdad? Fuimos concebidos en pecado. O sea, ¿quién está en estado de inocencia? Nadie. Por eso Pablo acá en Romanos hace un juicio universal y dice, todos somos culpables. Todos somos culpables. Entonces vemos que Dios revela que hay juicio divino por el pecado. En el Antiguo Testamento Dios mostró el desastre del pecado, empezando por Adán y Eva. ¿Qué desastre ocasionó el pecado de Adán y Eva? Bueno, sí, ¿verdad? Ellos desobedecieron, pero ¿qué desastre provocó? Una separación de Dios con el hombre. Y también la muerte física, y también la muerte y el dolor por el pecado, y también los dolores de parto, y el trabajo, y un desastre. Un desastre. Si yo te preguntara a ti, ¿qué desastres ha traído a tu vida desobedecer a Dios? Nos hacen una serie de Netflix, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado es destructivo, muchachos. Es destructivo y el hombre es autodestructivo. O sea, el claro ejemplo de esto es aquellos que fuman. Los que fuman o fumaban, no, espero que nadie fuma acá, ¿verdad? Los que fumaban, perdón, cuando tú ibas y comprabas una cajetilla de cigarro, había una leyenda inscrita en los cigarros que dice que fumar es causa de cáncer. Y ahí están con 2, 3 cajetillas. Somos autodestructivos. Entonces, el pecado trae juicio divino. Vemos los efectos del pecado en Adán y Eva, en Caín y Abel. O sea, estos hermanos que en este caso Caín mató a su hermano, los patriarcas. Vemos Moisés e Israel, los reyes, los sacerdotes, algunos profetas y las naciones gentiles. ¿Me ayudas a leer a Juan? ¿La crónica? La crónica del pecado sigue constante hasta el fin de los siglos y hasta el regreso de Cristo en juicio. La desobediencia del Nuevo Testamento es incluso más flagrante que la del Antiguo Testamento, porque implica el rechazo al Señor y Salvador Jesucristo a la luz más brillante de la revelación del Nuevo Testamento. Uno de los pasajes que provoca más emociones, por lo menos en mí cuando leo, es cuando dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En este pasaje que leímos de Juan 5:39 inicialmente dice, ustedes escudriñan las escrituras porque parecen que en ellas está la vida eterna. Y ellos no se dieron cuenta de que todas las escrituras hablan de Cristo. O sea, cuando tú miras el modelo del tabernáculo, es una imagen de Cristo. Todas las escrituras hablan de Él. Cuando tú miras la escena de Abraham e Isaac, es la escena de Cristo, es una imagen de Cristo, está apuntando a Cristo. ¿En dónde encontramos más figuras acerca de Cristo en el Antiguo Testamento? Isaías, o sea, en el huerto del Edén vemos a Cristo, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, y cuando Cristo vino, no se dieron cuenta que Cristo había llegado. Ahora vemos que el pecado sigue desde su comienzo causando desastres, y esto va a ser hasta la consumación de los tiempos. Ahora, vemos también que Dios revela que hay bendición por la fe y la obediencia. ¿Me ayudas a leer, Karen? Las Escrituras prometen una y otra vez maravillosas recompensas en el tiempo y en la eternidad para las personas que confían en Dios y buscan obedecerlo. Ok. Aquí estamos hablando de 2 cosas. Estamos hablando de fe y obediencia.
¿Cuál es la importancia de estos dos aspectos en la vida de un cristiano? Bueno, la fe es esencial para un cristiano. Es algo esencial tener fe. Ajá. Y la obediencia es la consecuencia de amar a Dios. Claro, tener sí. la fe. Anoche tenía esta plática con mi hijo, que también se nos desveló con nosotros, y como él estaba escuchando, estaba en su juego, pero él siempre escucha, y ya después yo tuve esta plática con él, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación entre la fe y la obediencia? Y a mí me llena de gozo saber que por lo menos él lo entiende, y él sabe que para la salvación, lo único que Dios toma en cuenta es la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero él puede entender que la obediencia es la consecuencia inmediata de haber tenido fe. Y eso es algo glorioso que a mí me costó entenderlo como 26 años. Pero por eso nosotros, sí. Me gustaría añadir algo aquí Sí. que es importante. Tenemos que tener en cuenta que la fe no proviene de nosotros. O sea, la fe es dada por Dios para que nosotros la ejerzamos hacia Él, ¿verdad? Ujú. Pero la obediencia, Claro. eso sí nos corresponde a nosotros. Aquí podemos ver claramente la soberanía de Dios, La relacionada responsabilidad. con la fe, y la responsabilidad del ser humano de obedecer, ¿verdad? Claro. Porque Dios no nos forza a nosotros a obedecer, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros tenemos que, o sea, al ejercer la fe, o sea, como decía Judith, ¿verdad? O sea, una consecuencia lógica, vamos a emplear la Sí. palabra lógica aquí, va a ser la obediencia cuando nosotros estamos ejerciendo. O sea, ¿de qué manera? Porque nosotros vamos a darnos cuenta de que por medio de la fe el Señor nos ha sacado de un estado que realmente nosotros no podíamos salir de ahí. Ujú. Entonces, la consecuencia de eso en agradecimiento y amor hacia Dios tenemos la obediencia, ¿verdad? O sea, Claro. pero es parte de la obediencia, sí es parte de nuestro. Sí, claro. Esa parte es importante. Vamos a tener un buen tiempo cuando entremos a este punto, ¿no? De la compatibilidad. O sea, Dios es soberano, pero el hombre también es responsable. Y vamos a ver qué rol juega en ese sentido, ¿no? O sea, porque tenemos que entenderlo y tenemos que ser responsables, muchachos. Entonces, Dios mostró en el Antiguo Testamento la bienaventuranza del arrepentimiento del pecado, de la fe en Él y de la obediencia a su palabra. Desde Abel, pasando por los patriarcas y al remanente de Israel, hasta los gentiles que creyeron como el pueblo de Nínive. Y esta historia es impresionante porque vemos a un predicador que no quería ir a predicar. Y si no quería ir a predicar, cuando él estaba predicando, probablemente estaba predicando de mala gana. Y probablemente este predicador asumió que el arrepentimiento que ellos mostraron era genuino porque dice que se sentó a esperar qué pasaba con ellos. Eso es impresionante, ¿no? Pero aquí vemos que Dios es soberano. Entonces, hay una bendición por la fe, muchachos, y la fe nos lleva a la obediencia. En el Nuevo Testamento, Dios mostró de nuevo la plena bienaventuranza de la redención del pecado para los que se arrepienten. Hasta aquí me gustaría escuchar por lo menos a los nuevos que se han integrado. ¿Qué concepto tienes de arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Una vuelta en U? ¿Sí? Ok. ¿Alguien? A ver, Walter. Arrepentimiento. Es cuando sí, como si haces un cambio, porque hay gente que nomás vive como en remordimiento o culpabilidad, pero no están arrepentidos. Cuando haces esa decisión, como dijo él, la fe viene por Dios, ¿verdad? Pero la obediencia viene de parte de nosotros. Es cuando uno decide cambiar a arrepentirse y ya, entonces abres la puerta a la redención. Sí. Andrea, la pregunta para Andrea. ¿Qué diferencia ves tú entre arrepentimiento y el término que usó Walter, remordimiento? ¿Es igual? ¿Hay diferencia? Yo, de mi entender, arrepentirnos es cuando hacemos de corazón, que cuando sabemos que estamos haciendo algo malo, nos arrepentimos completamente y
vivimos nuestro día a día sabiendo que arrepentimos por los actos que hacemos. Remordimiento es más como, digo, por lo que yo entiendo, es como más vivir y continuar las acciones sin cambio alguno, ¿no? cambio alguno. O sea, todos acá nos hemos puesto a dieta cuando empieza el año, ¿no? y ya llegan los Reyes y ya, o sea, comimos la rosca y nos lamentamos, o sea, nos duele haber fallado en nuestro propósito, pero después seguimos. No, pues ya le sigo, ¿no? O sea, entonces vaya, yo creo que bíblicamente los conceptos de remordimiento y arrepentimiento los encontramos en Judas y Pedro. Técnicamente hablando, ¿cometieron el mismo pecado los dos? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Judas? Traicionó al maestro, ¿no? O sea, lo entregó. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. No vamos a entrar en la discusión de que si hay pecados mayores o que todos son igual, pero vaya, en cierto sentido, pudiéramos decir que estaban a la par, que habían pecado, ¿cierto? Los dos habían pecado. Uno se remordió, o sea, dice que miró el saco de monedas que traía y fue y las aventó a aquellos hombres, ¿no? Pero después fue a ahorcarse. Y después vemos a Pedro, ¿no? Haber llorado tristemente y lo sorprendente de la historia es que después, no sabemos exactamente cómo ocurrió, pero después encontramos la historia donde Jesús va a buscar a Pedro cuando Pedro estaba pescando y que me gustó mucho cómo cómo esa imagen la hizo la serie de Chosen. No sé si la han visto algunos, sé que hay algunos que no les gusta, pero me recuerdo que le dice, tírala al otro lado, y básicamente eso le acordó a aquella escena, y regresa donde Jesús mismo viene a buscarlo, ¿no? Y esa es la idea, muchachos, si nosotros volvemos en sí, porque si nosotros vemos en la parábola del hijo pródigo, dice que cuando él estaba en lo más bajo, que estaba comiendo la comida de los cerdos, dice, y volviendo en sí dijo, regresaré a mi padre. Entonces, si nosotros tomamos ese pasaje, nosotros pudiéramos decir, bueno, el hombre tiene la capacidad de arrepentirse por él mismo. Pero entendiendo el concepto del arrepentimiento, que también es un don de Dios, así como la fe, es Dios que nos concede y nos guía al arrepentimiento. A todos estos, muchachos, que vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y a los que creerán a lo largo de la historia, Dios promete bendición en este mundo y también en el venidero. Yo estoy ansioso para llegar a esta parte de explicar este siglo y el venidero. Pero bueno, en este siglo y en el venidero hay bendición para aquellos que vienen a Cristo por medio de la fe. ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá? ¿No? Avanzo para terminar. Ahora vemos también que Dios revela que vendría un Salvador y Señor que es Cristo, y revela cómo por medio del sacrificio de Cristo habría perdón para los pecadores culpables. ¿Me ayudas a leer, María? El Antiguo Testamento promete de principio a fin el sacrificio salvador. En Génesis es la simiente de la mujer que destruirá a Satanás. En Zacarías es aquel que traspasaron, a quien regresará a Israel y a través del cual Dios abre la fuente de perdón a todos los que lamentan su pecado. Él es el sustituto sufriente del que hablan los profetas. ¿Habría otra manera, muchachos, en que Dios pudiera habernos perdonado sin que Cristo entrara en escena? ¿Qué piensan? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Ustedes creen que habría otra manera por la cual nosotros pudimos haber sido perdonados sin que Cristo tuviera que venir a morir? En mi opinión, ese fue el único sacrificio perfecto que Dios mismo proveyó para la redención. Sí. O sea, ahí conecta directamente cuando dice, papá, está la leña, está el fuego, pero ¿dónde está el cordero?
¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Dios proveerá. Ok, y ese cordero que Dios proveyó fue Cristo. Pero entonces, ¿están diciendo que era la única manera en que nosotros pudiéramos ser redimidos del pecado? ¿Qué piensan? Completamente sí. Era la única manera. Precisamente, personalmente creo yo, ¿verdad? No sé ustedes qué piensan. Pero cuando Jesús está en el Getsemaní y está orando, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Qué es lo que está enseñando ese pasaje? Que Jesús tenía miedo de ir a la muerte. Porque vaya, nosotros vemos a grandes hombres que fueron a la muerte con mayor gallardía y mayor valentía, en el sentido de que, por ejemplo, vemos a un Policarpo, o vemos a estos grandes mártires muriendo valientemente. ¿Y acaso Jesús tenía miedo a la muerte física? ¿Por qué Jesús decía, si es posible? Yo personalmente creo que en ese pasaje Jesús nos quiere demostrar que no hay otra manera. Que esa era la única manera en que nosotros pudiéramos ser perdonados. No habría otra manera. Entonces, ese es un pasaje precioso, el Jesús en el Getsemaní. Vemos que en el Nuevo Testamento el Señor Salvador vino y proveyó realmente el sacrificio prometido por el pecado en la cruz. Habiendo satisfecho toda justicia con su vida perfecta, también lo hizo con su muerte. Y aquí es lo que vemos, el glorioso intercambio, ¿no? Platicaba ayer con mi amigo también. El vicario. ¿Alguien acá sabe de tradición católica qué es el vicario? ¿Qué significa vicario? En lugar de, no, alguien que representa, ¿no? El vicario escogido por Dios, el único cualificado, fue Jesús. La salvación siempre se produce por el mismo medio de gracia, ya fueran los tiempos del Antiguo Testamento como en los nuevos, como del Nuevo Testamento, y el único medio es por la fe. Tanto en el Antiguo Testamento, y creyó Abraham y le fue contado por justicia, y ahora nosotros, por medio de la fe, eso se nos cuenta como justicia. Hay veces que yo pienso, muchachos, que a pesar de que hemos visto el tema de la justificación por la fe sola, creo que aún puede haber muchas dudas en algunos de ustedes. Porque cuando creemos eso, pero vemos nuestro día a día, vemos cómo estamos vendidos al pecado, vemos cómo fallamos, muchas veces nos cuesta realmente, no tanto creer, sino sentir que realmente hemos sido justificados. ¿Me explico? ¿Cierto? Pero gracias a Dios que la salvación no se trata de lo que nosotros sentimos, se trata de lo que Dios ha revelado y de lo que Dios ha hecho. La clase pasada que hablábamos del cielo, les decía yo que personalmente una de las cosas que muero por experimentar en el cielo es ya no tener más esta frustración por querer obedecer a Dios y no poder hacerlo de manera íntegra, completa, total. O sea, no tendríamos relación con el pecado. ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se sentirá eso? Entonces, vemos que Dios envía a su Hijo para tomar nuestro lugar y para cumplir su plan redentor. Por eso cuando Jesús está en la cruz dice, consumado es. El precio fue pagado. Dijo Sujel Michelin. Las palabras claves en todas las religiones es, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer eso y no hacer esto. Las palabras claves en el Evangelio es, consumado es. Alguien ya pagó el precio por nosotros. Y por último, muchachos, vemos la revelación del reino y la gloria del Señor y Salvador. Este componente crucial de las Escrituras lleva toda la historia a su consumación ordenada por Dios. La historia redentora está controlada por Dios a fin de que culmine en su gloria eterna y acabará con la misma precisión y exactitud con la que comenzó. Este pasaje incluye, esto es impresionante, la historia redentora está controlada por Dios, porque Dios es soberano.
Si un átomo, como lo decía Spurgeon, estuviera fuera del control soberano de Dios, no es garantía que el plan redentor se cumpla. Si algo escapa fuera de la soberanía de Dios, es más, como algunos lo pintan, de que el hombre es soberano. Porque ustedes han escuchado la frase, Dios es un caballero. Él no entrará a menos que cuando Él toque la puerta tú la abras. O sea, en serio, muchachos, Dios es soberano sobre todo, menos en la salvación. Dios es soberano. Él tiene el control de toda la historia y ese plan redentor que Él planeó desde antes de la fundación del mundo, tengan la seguridad de que se cumplirá con éxito. La muerte, nuestro postrer enemigo, será derrotada. Nosotros recibiremos cuerpos glorificados y estaremos en la presencia de Cristo. El Antiguo Testamento predice que Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra que será el estado eterno de los piadosos y un infierno final para los impíos. El Nuevo Testamento aclara y amplía estas características. Rechazan al rey y lo ejecutan, pero Él promete regresar en gloria, traerá juicio, resurrección y su reino para todos aquellos que creen en Él. Entonces, básicamente lo que vimos hoy es que a través de tapa a tapa de la Biblia, nosotros encontramos estos temas como predominantes, la autorrevelación de Dios, vemos las consecuencias del pecado, la bendición de la fe, vemos el sacrificio de Cristo y vemos que hay un reino futuro o escatológico para todos aquellos que creen y hay un final o un destino de castigo para aquellos que rechazan creer a Cristo. Entonces yo les invito, muchachos, miren, yo esta semana decidí iniciar a leer, bueno, estaba leyendo, ¿verdad? Pero me propuse otra vez releer el Antiguo Testamento. O sea, uno asume que ya ha leído, pero muchas veces platicaba con un amigo y dice, no, yo ya la Biblia, porque él la escucha, dice, ya la escuché, pero vaya, cuando andas trabajando no puedes poner atención, ¿verdad? O sea, estás escuchando, pero, o sea, pero yo me propuse otra vez hacer una lectura seria, formal del Antiguo Testamento. Si alguien quisiera, yo decidí empezarla desde, ¿qué libro creen? No. Levítico. No, decidí empezarla desde Jueces. Me brinqué toda esta parte que muchos queremos evitar, ¿no? De Levítico, Números, Deuteronomio, ya sí lo he leído, pero bueno, yo así decidí hacerlo personalmente, ¿no? Pero si tú aún, o sea, no sabes de qué está hablando Éxodo, si no sabes de qué está hablando Levítico, ve y léelo, siendo consciente de que la Biblia está mostrando a Cristo en las Escrituras. ¿Me explico? Todos esos símbolos que tú ves en Levítico, en Deuteronomio, en el tabernáculo, en la mesa de la proposición, esa. O sea, todo eso apunta a Cristo. El lugar santo, el lugar santísimo, la copa, el pan, todo lo que nosotros vemos, está hablando de Cristo. Ve y léelo en ese sentido y después en oración dile a Dios que te ayude a entender y asimilar esto, pero es algo que necesitamos. El año pasado yo con los muchachos de Sin Filtro les puse el reto de leer el Nuevo Testamento. Ya al final no supe cómo les fue, ¿verdad? Pero fue bien bonito leer el Nuevo Testamento y realmente cuando empiezas un libro en principio al final, muchachos, es una bendición. O sea, ¿sí, hermana? Sí, como tú comentabas, es muy importante antes de estudiar un libro de la Biblia, entrar en oración, pedir al Señor que nos dé el discernimiento, el entendimiento, porque hay libros bien difíciles de entender y siempre a un lado un diccionario. Sí. Hay muchas palabras que a veces tampoco no saben. Claro. Entonces, sí, un mapa, todo eso. Entonces, y no es lo mismo estudiarlo en un teléfono que en una, no hay como clases, tú
el libro, ¿verdad? O qué hace. Bueno, pero eso ya viene siendo subjetivo porque yo sí lo estudio. Pero no es lo mismo. ¿Pero en qué sentido no es lo mismo? En que uno subraya, en que uno hace apuntes, incluso rayas tu propia Biblia. Sí. Pero si es Pero- subjetivo porque también lo haces ahí. Sí, sí. También lo haces ahí. Ajá. Sí, porque, o sea, todo eso lo... Siempre, o sea, Es personal, ¿no? Sí, Y el daño a los ojos también. eso ya es personal, ¿verdad? Por ejemplo, a mí yo sí prefiero, porque tengo mis notas, pero bueno, vaya, el punto aquí es, muchachos, yo les invito seriamente, muchachos, a que lean la Biblia. O sea, cuando una persona, y ya lo he dicho esto muchas veces, cuando una persona no lee la Biblia, está dando un mensaje. Está dando un mensaje de autosuficiencia. Está dando un mensaje de que yo no necesito a Cristo. Y muchachos, necesitamos a Cristo todos los días. O sea, tristemente, y a veces nos pasa, que pasa un día, 2 días sin leer la Biblia. O sea, estás dando el mensaje, yo no necesito a Cristo. El camino de la autosuficiencia lleva a la destrucción, muchachos. Necesitamos a Cristo. Y a Cristo lo encontramos en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Oramos. Ayúdeme, hermana Judith, a orar, por favor. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, venimos delante de ti, Señor, primeramente para agradecerte por tu palabra, Señor, pero también gracias por recordarnos, Señor, tu necesidad en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalécenos y danos sabiduría, Señor, para poder entender que te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Venimos con un corazón bien humilde, Señor,